Para empezar. Bueno, hola. Tenemos las preguntas del Residentado Médico del 2020. Espero que sigan continuando viendo los videos. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir la información y dejar su comentario en el canal de YouTube. Ya, continuamos con algunas de las preguntas, revisándolas y viendo qué datos podemos rescatar de cada pregunta que se nos presenta, ¿ya? Estamos en la pregunta número 70. ¿Ya? Recuerda que son 180 preguntas, tanto del A como del B. Serían 90 en el A y 90 en el B, que vendrían a ser 180, ¿no? Entonces, hemos venido revisando poco a poco las preguntas y ya estamos en la pregunta 70, ¿ya? Mira, nos dicen acá que hay un varón de 60 años que tiene el antecedente de que le han cambiado o le han hecho un recambio de una válvula aórtica, ¿no? En este caso probablemente tiene una valvulopatía, entonces le han hecho un cambio de válvulas, ¿ya? Y viene porque tiene dolor tipo cólico abdominal difuso, que es muy intenso, localizado en el mesogastrio y está acompañado de náuseas, vómitos y diarrea. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, chicos, cuando nosotros nos enfrentamos ante un caso de un paciente que tiene una edad considerable, ¿no? 60 años, tenga el antecedente de que probablemente ha tenido una valvulopatía y ha necesitado un cambio valvular, o sea, a nivel cardíaco hay una válvula artificial, por así decirlo, eso va a predisponer a que se puedan formar trombos y esos trombos se van a formar émbolos, ¿no? O sea, un trombo va a llevar un émbolo y ese émbolo puede viajar o bien al sistema nervioso central, taponar una arteria del cerebro y generar un accidente cerebrovascular, o que ese émbolo viaje a la circulación esplánica, en este caso al aparato gastrointestinal, y puede causar toda esta clínica de este paciente. Prácticamente, al taponar la arteria, por ejemplo, en este caso la arteria que se taponea con más frecuencia a nivel gastrointestinal es la arteria mesentérica superior. Entonces, al taponarse esa arteria, va a generar que produzca una isquemia, ¿no? Una isquemia aguda. Entonces el paciente va a tener una clínica con dolor tipo cólico, puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener dolor a nivel abdominal, ¿no? Puede incluso tener diarreas, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo poco a poco este tema, ¿ya? Entra dentro de las patologías vasculares intestinales, ¿ya, chicos? Hay que tener en cuenta ese detalle. Listo. Pero ya les adelanté más o menos a qué nos estaremos enfrentando. Entonces vamos recordando algo de anatomía, ¿ya? Recuerda que tenemos la arteria mesentérica superior, ¿ya? Que viene de que es la aorta abdominal, ¿no? Y también tenemos la arteria mesentérica inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, no? La arteria mesentérica superior, voy a poner otro color mejor. La arteria mesentérica superior va a dar sus ramas, ¿ya? Que es la arteria cólica derecha y la arteria cólica media, que va a irrigar en este caso el colon derecho o el colon ascendente y el colon y la parte media del colon transverso. En cambio, la arteria mesentérica inferior va a dar, en este caso, la cólica izquierda superior, ¿no? Cólica izquierda superior, las arterias sigmoideas, las arterias rectosigmoideas también, y la arteria rectal superior, ¿no? Entonces, o sea, como tú te das cuenta, va a irrigar a la otra mitad del colon transverso, de acá para acá, del lado izquierdo, el colon descendente, incluso parte del recto, en este caso el recto superior. ¿Sí? La parte recto simoidea, pero la parte del recto superior, por arteria mesentérica inferior. Y si tú te das cuenta, a este nivel de la región esplánica, porque por aquí va a estar el vaso, a esta región va a estar el vaso, en esta región va a formarse un arco, ¿no? Que es el famoso arco de Riolano. Pues pregunta examen, anatomía. El arco de Riolano está formado por la circulación colateral de la arteria mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior. En este caso, unión de la cólica media derecha, ¿no? Con la cólica izquierda.
se va a formar lo que es el famoso arco de Rioland, que va a dar esta circulación, ¿no? Circulación colateral, arco de Rioland. Y el arco de Drummond, que también participa en la circulación, en este caso de la región del colon del lado izquierdo, ¿ya? El arco de Drummond. ¿Qué más? El arco de Sudeck, que también preguntaron en algún momento en anatomía, ya es la unión entre las arterias recto-sigmoideas, ya, o las arterias sigmoideas con la arteria rectal superior, ya, va a formar esta región de acá. Y el arco de Sudeck, ya, también lo han preguntado. Entonces, lo que nosotros tenemos que centrarnos en esta pregunta, ya, es en la arteria mesentérica superior. Si esta arteria mesentérica superior, ya, se obstruye, acá supongamos lo estoy pintando en negro, se obstruye por alguna arteria, perdón, por un émbolo, ¿no? Por un émbolo, un trombo en este caso, un trombo que viajó por un émbolo, va a generar un cuadro isquémico, y eso va a generar una isquemia, una muerte del tejido intestinal de la región mesentérica, ¿no? En este caso la mesentérica superior, que sería el colon ascendente, y la mitad del colon transverso. Y como es un cuadro brusco, sería agudo, ¿no? Porque también hay isquemia mesentérica crónica, ¿ya? En el cual ya el cuerpo se adaptó. Pero vas a ver los factores de riesgo que te he señalado, como la edad, que seas hecho masculino, que ha tenido un problema valvular, predispone a estos cuadros. Chicos? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante estos casos, hay que considerar algunos datitos, ¿ya? Cuando nos enfrentamos ante un caso de isquemia mesentérica superior o isquemia de la mesentérica de forma aguda, es porque hay una disminución del flujo de sangre. Recuerda que la arteria mesentérica se taponea por el émbolo, ¿no? Que el émbolo probablemente, acá está el corazón, ¿no? La válvula aórtica, acá, en esta válvula, en la válvula aórtica probablemente está estenosada o hay algún problema en esa región, quizás se ha formado émbolos, ¿no? Se ha formado trombos. Y estos trombos pueden viajar por la aorta, por la arteria aorta, ¿no? Y llegar a la arteria aorta abdominal y probablemente llegar a la arteria mesentérica superior, ¿no? En este caso, llegar a la arteria mesentérica superior. Entonces, esos émbolos pueden taponar las arterias, ¿no? Y una de las arterias es la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces, se taponea esa arteria, se cierra, ¿no? Y disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? Que va a comprometer los requerimientos de oxígeno metabólicos de la región intestinal, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? ¿Ya? La mortalidad de estos casos es elevada y muchas veces esta parte de intestino que llega a ser isquémica se necrosa y muere esa región. Entonces va a tener que ser resecable, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Lo más frecuente o los factores de riesgo es que se dan poblaciones de ancianos, ya ancianos, población de 60, 65 años, ya varones más que todo se ha visto. ¿Y cuál es el factor de riesgo que siempre han preguntado? En este caso han puesto recambio valvular aórtico, pero te pudieron haber preguntado y te pudieron haber puesto paciente con antecedente de o con comorbilidad de fibrilación auricular. Recuerda que cuando hay fibrilación auricular, ya la aurícula derecha también tiende a formar trombos y probablemente émbolos que van a viajar por la aorta, ¿ya? Por la arteria aorta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta fibrilación auricular. En cualquier caso clínico te pudieron haber puesto fibrilación auricular y posteriormente, ¿no? Te dicen, ¿no? Pacientes de 60 años, 65 años, con antecedente de fibrilación auricular, que de un momento a otro presenta dolor cólico abdominal, el mismo cuadro, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Eso es porque probablemente esa fibrilación auricular formó émbolos. Es por eso que la embolia o la etiología embologénica, la forma oclusiva, representa el 50% de los casos de esta isquemia mesentérica aguda. Si te suman que el paciente es diabético, que es hipertenso, tiene dislipidemias, mayor formación de ateromas, aterosclerosis,
¿no? O tiene antecedente de trombosis arterial periférica, o que tiene una lesión valvular, como en el caso clínico que nos han puesto, ¿no? O tiene antecedente de un infarto agudo anterior, ¿ya? Entonces, eso nos indican que son factores de riesgo que podrían sumar a la sospecha de isquemia mesentérica aguda. Recuerda que muchas veces la sospecha de isquemia mesentérica aguda diagnostica de forma última, por así decirlo, ¿no? Se piensa en un montón de cosas, pero a veces la isquemia mesentérica se diagnostica de forma eh, como última opción, ¿no? Muchas veces ya el intestino va a estar en estas características, mira, va a estar necrosado, negro. Este intestino que está negro, necrosado, tiene que sacarse, tiene que estirparse, tiene que resecarse, ¿no? Entonces, muchas veces el diagnóstico es tardío. Ahora, embologénica, recuerda, ¿no? Problemas valvulares, recambios valvulares, fibrilación auricular, todo lo que tenga que ver con a nivel del corazón, ¿no? Y que tenga estos factores de riesgo que siempre a veces se los ponen, ¿no? Que sea añoso, diabético, etcétera, hipertenso, ¿no? Y otras causas son las trombóticas, también, que es el 20%. Esas son las formas oclusivas, ¿no? Cuando se cierra la luz intestinal de la arteria mesentérica superior, ¿no? Y la no oclusiva porque puede haber cuadros de hipovolemia, o aterogenia, o trombosis venosa. Ya, chicos, eso hay que tener en cuenta para esta pregunta, ¿no? Entonces, la clínica es que el paciente empieza con un dolor súbito, ¿no? Un dolor tipo cólico abdominal, súbito, difuso, muy intenso. El dolor es 10 de 10, es muy doloroso, ¿ya? Tú le das analgésicos, no calma con los analgésicos clásicos, ¿ya? No existen datos de irritación peritoneal, ya eso también hay que tener en cuenta. El dolor es blando, ¿ya? Es blando, que no corresponde con la clínica, y como hay una necrosis intestinal, probablemente el peristaltismo puede estar aumentado, ¿no? Conforme va avanzando el isquemia, el peristaltismo aumenta, ¿ya? Las evacuaciones, como hay necrosis, pueden incluso tener diarreas sanguinolentas, ¿ya? Si te pudieron haber puesto deposiciones sanguinolentas también, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Posteriormente puede ser una necrosis transmural, y eso también tendría mucho que ver con la irritación peritoneal, ¿no? Pero mayormente esta clínica de los pacientes con isquemia mesentérica aguda. ¿Ya, chicos? Entonces aquí la clave es más que cantado que es una isquemia mesentérica aguda. Es una de las patologías más frecuentes dentro de las patologías vascular intestinal, la isquemia mesentérica aguda. Entonces el diagnóstico, este, muchas veces el paciente puede estar ya con isquemia, con infección, puede tener leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿no? Puede elevarse el LDH, la amilasa también, puede haber acidosis metabólica debido al cuadro acidótico, al cuadro isquémico, puede haber acidosis con anion gap aumentado, ¿ya? El fosfato también se eleva ante un cuadro de isquemia, acuérdate. Y una radiografía de abdomen, más que todo, nos va a permitir a ver diagnósticos diferenciales, ¿no? Si es que hay dilatación de las asas del intestino delgado, niveles hidroaéreos, un cuadro obstructivo más que todo. Y el examen de elección o el gol estándar, que fue pregunta de examen también, es la arteriografía, ¿no? Se supone que es una arteria la que está afectada, ¿no? La arteria mesentérica superior. Entonces, para yo ver si es que hay una obstrucción, ¿no? O que el paciente va a necesitar probablemente una trombólisis para romper ese émbolo, ese trombo, ese coágulo, o muchas veces vasodilatadores o colocarle un stent, va a necesitar verlo con una arteriografía, ¿ya? Se puede pedir también el angiotac, ¿no? Para ver oclusión de las arterias, engrosamiento, gas en la vena porta, que son ya signos secundarios, ¿no? Pero el gol estándar, acuérdate, fue pregunta examen, arteriografía, ¿ya? Si el paciente tiene un cuadro de isquemia mesentérica aguda y yo sospecho por émbolo, tengo que valorar la trombólisis. O sea, tengo que romper ese émbolo, tengo que romper ese trombo, ¿no? Si no hay peritonitis, lo rompo, ¿no? Con una trombólisis. Pero si es que ya tiene peritonitis, o sea, ese intestino que ya está recontra negro, se trombosó, perdón, se necrosó, el paciente probablemente va a necesitar que se saque esa parte del intestino, pero muchas veces esa parte necrosada se revienta, ¿no? Se revienta, explota, por así decirlo, ¿no?
entonces va a generar un cuadro de peritonitis. Entonces el paciente ya no va a necesitar una trombólisis, ¿no? Lo que lo va a necesitar es una laparotomía de emergencia exploratoria, ¿no? Eso es lo que uno va a tener que hacer, ¿no? Los émbolos, si es que se encuentra, se puede hacer una embolectomía con cirugía de control de daños o una trombosis con stent, ¿no? O con bypass. Y que eso ya lo tendría que hacer el cirujano en este caso. Entonces, moraleja, chicos, ¿ya? Moralejas. Los casos clínicos te lo van a poner así como la pregunta 70 y como en este caso este paciente de 70 años. Mira, así te pueden poner, ¿ya? Ya se ha venido. Paciente masculino, ya, varón, 70 años, añoso, antecedente de fibrilación auricular, ¿no? Acude a urgencias por presentar dolor abdominal intenso. Te lo vuelvo a graficar, chicos. ¿Ya? Te lo vuelvo a graficar acá. Así, mira, este es el corazón. Mira, este es el corazón. Aquí va a estar la aurícula derecha, no, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a salir aquí la aorta, ¿no? La válvula aórtica y sale la arteria aorta ascendente, el callado de la aorta y la arteria descendente, ¿sí o no? Entonces, ¿esto a dónde va a llegar? Va a llegar a la aorta abdominal, ¿no? Aorta abdominal, ahí lo pongo. Y de aquí va a salir arteria mesentérica superior, arteria mesentérica superior. Que va a irrigar a qué parte? Al intestino, ¿no? ¿Sí? Al intestino. En este caso, al intestino ascendente, al colon ascendente, bueno, al intestino en su totalidad, ¿no? Intestino delgado, y al intestino grueso, en este caso, al colon ascendente y colon transverso, ¿no? Pero la mayor parte del intestino. Entonces, como tú puedes observar en ese dibujito chiquito que te he hecho, ¿no? Supongamos que el paciente tiene fibrilación auricular, ¿no? La aurícula izquierda fibrila, ¿no? Y se empiezan a formar trombos. Ese trombo viaja de la aurícula izquierda, viaja al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo empieza a viajar ¿a dónde? Por la aorta ascendente, el callado de la aorta, y el trombo puede llegar hacia la región de la aorta abdominal, generando una obstrucción de la arteria mesentérica superior. Entonces, el trombo se volvió un émbolo, viajó. ¿Sí? El émbolo es un trombo que ha viajado, que se ha desplazado. ¿Sí? Así como se puede a la parte abdominal, la arteria mesentérica superior, también se pudo haber ido a las arterias del cerebro, ¿no? Pero en este caso, centrándonos al cuadro, al cuadro abdominal, ¿no? Entonces, un paciente con fibrilación auricular, mira, ¿sí? Es añoso, tuvo su cambio valvular, no lo sé, te pudieron haber puesto, ¿no? Y de un momento a otro empieza con este cuadro, mira, dolor intenso, dolor cólico, abdominal, difuso, generalizado, de forma súbita, ¿sí? De un momento a otro, ¿ya? Los ríos intestinales pueden estar aumentados, el paciente puede tener diarrea con sangre, ¿no? El paciente puede estar acidótico. Recuerda que cuando hay isquemia, hay acidosis, ¿sí o no? Y si hay acidosis, hay una acidosis metabólica con anión GAP muchas veces elevado, ¿no? La radiografía va a generar más que todo distensión del intestino delgado e incluso hasta la mitad del colon transverso, ¿no? Recordar que el gol estándar es la arteriografía. Entonces, si te ponen un paciente con esos cuadros clínicos de añoso, fibrilación auricular, un recambio valvular, ¿no? Una lesión valvular, no lo sé, algo que comprometa las válvulas del corazón y te dicen que tiene un dolor abdominal intenso, súbito, piensa en una isquemia mesentérica aguda de primera opción. ¿Ya, chicos? Entonces, ya te di esa pepita, ya te di ese dato como para que tú, si te enfrentas a una pregunta parecida, puedas responderlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso entra en tallar dentro de las oclusiones arteriales, ¿no? Que representan las causas más frecuentes. Hay oclusión venosa, estrangulación no oclusiva, ya, pero lo que te estoy resaltando es lo más frecuente, ¿no? La isquemia mesentérica aguda representa la oclusión arterial en el 60-70%. Factores de riesgo, mira, te vuelvo a repetir, arritmias, fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? Valvulopatías, recambio valvulares aórticos, ¿no? Arteriosclerosis, infartos agudos anteriores, ¿no? En la pared muchas veces del intestino puede estar grueso, ¿no? Puede haber realce y va a generar el infarto transmural, ¿no? Y hay un defecto de la represión de la arteria mesentérica superior.
Lo demás, oclusión venosa, estrangulación no oclusiva de bajo gasto, eso ya lo puedes ver por tu cuenta y darte cuenta algunos cambios, algunos datos por ahí, ¿no? Por ejemplo, si te dicen que el paciente tiene un cuadro de hipovolemia, falla cardíaca, drogas, ¿no? Y hace un cuadro de una patología vascular intestinal, pensarías en una no oclusiva, ¿no? Por bajo gasto, porque disminuyó el volumen sanguíneo y eso produjo que llegue menos sangre a dónde? Al intestino y generé una isquemia, ¿no? Entonces, te vuelvo a recalcar otra vez, aquí hay un resumen más o menos de qué te puede orientar una isquemia mesentérica aguda. Recuerda que es una interrupción del flujo de sangre de forma súbita, ¿no? El dolor abdominal también es súbito, es intenso, ¿no? Factores de riesgo, 60 años, ¿no? Fibrilación auricular, que usa anticonceptivos por larga data, perdón, por mucho tiempo. Factores emboligénicos, ¿no? Supongamos que sea una mujer que toda la vida ha usado anticonceptivos y tiene mayor predisposición a formar émbolos, ¿no? En la clínica el paciente puede estar acidótico, puede haber acidosis láctica, que indica necrosis, muerte celular, ¿ya? Puede haber leucocitosis, si hay un cuadro infeccioso agregado, desviación a la izquierda. La causa más frecuente, acuérdate, es la embólica, ¿ya? Emboligénica, ¿ya? Émbolos, acuérdate, ¿ya? Émbolos. Isquemia mesentérica aguda, lo que ya te he dicho, la embólica, la más frecuente, ¿ya? Localización de la arteria mesentérica superior, ya te lo dibujé. El diagnóstico definitivo es la arteriografía o la angiografía, como quieras llamarle. Si es que no hay peritonitis, lo trombolizas, pero si es que hay trombolitis, perdón, si hay peritonitis, tienes que hacer cirugía, ¿no? Una laparotomía de emergencia. Listo. Entonces, si yo tengo toda esa cuestión de isquemia mesentérica aguda, ¿no? Yo tengo que dar mi soporte hemodinámico, ¿no? Si el paciente está chocado, tengo que levantarlo, pues, ¿no? Tengo que darle hidratación, tengo que anticoagularlo, darle antibiótico terapia si es necesario, ¿ya? Y lo que yo tengo que preguntarme, pregunta de examen, ¿no? De pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuál es el estudio de elección? Preguntaron la tomografía. Pero si te preguntan cuál es el gol estándar, ¿no? O el examen de oro es la arteriografía, ¿ya? En un paciente que esté hemodinámicamente estable, pues, ¿no? ¿Sí? Si está hemodinámicamente estable, o sea, la presión esté bien, la frecuencia esté bien, tú vas a poder al paciente estudiarlo, pues, ¿no? Ir a sacarle sus imágenes, ¿no? Con tranquilidad, para ver si es que tú lo trombolizas, ¿no? O le haces un stent. Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, ni fregando, pues, ¿no? Ahí tienes que hacerle la parotomía, tienes que de frente ir a abrir, ver el segmento, ¿no? Y resecarlo muchas veces si el paciente tiene el segmento que está negro, está necrosado, ¿no? Es una cirugía en este caso. Listo, entonces hay que tener en cuenta. Ahí podemos observar, por ejemplo, como en una arteriografía, ¿no? Vemos una proyección anteroposterior, ahí está la flecha indicando, ¿no? De una arteriografía de la arteria mesentérica superior muestra cómo hay una interrupción en este caso, ¿no? Del flujo de sangre de la arteria cólica, ¿no? Media en este caso. Probablemente el paciente tuvo fibrilación auricular. Listo. Acá también podemos ver otra arteriografía, ¿no? Donde muestra una interrupción súbita también de la arteria mesentérica superior, ¿no? Que es compatible con una embolia, probablemente de la causa más frecuente, la embolia, como te he dicho, por fibrilación auricular, que es una de las causas más frecuentes. Listo. Aquí te dejo este cuadro como para que lo estudies ya también y te des cuenta algunos detalles de isquemia mesentérica, ¿no? Varones, 60 años, la mortalidad es alta, acuérdate, la mortalidad es muy alta, ¿ya? Y lo oclusivo, en la clasificación de los oclusivos, la embolia o la emboligénica, como quieras verlo, es la etiología más frecuente, ¿ya? Estados protrombóticos también, por uso de anticonceptivo de larga data o postquirúrgico, ¿ya? Son las causas más frecuentes. Acuérdate que la clínica va a ser dolor abdominal súbito, intenso, va a haber hiperperistaltismo, ¿no? El dolor puede ser continuo, incluso puede haber sangrado, ya si se perfora llega a haber irritación peritoneal, ¿no? Y el diagnóstico, esto fue pregunta examen, esto grábatelo, ¿va? Radiografía de tórax es para el diagnóstico inicial, ¿no? Para ver más que todo
algunas patologías como diagnóstico diferencial. La tomografía, el TAC, es para hacer el diagnóstico de elección y el gold estándar, acuérdate, gold estándar es la angiografía. El tratamiento tiene que ser médico, muchas veces tiene que haber reposo intestinal, NPO, sonda nasogástrica, etcétera, ¿no? Si es que es necesario o amerita, el paciente va a necesitar una trombectomía o una embolectomía, que es lo que debería hacerse, ¿no? El paciente probablemente esté estable. O también puede salir su cateterismo sistémico. Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, está chocado, probablemente tengo que abrir y explorar la cavidad abdominal, ¿no? Con embolectomía también, con cirujano cardiovascular. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Dicen, ya, dicen que hay un recién nacido, varón de 48 horas de vida, presenta hipoactividad, polimnia, está pletórico. Recuerda que pletórico es un color rubicundo, ¿no? O sea, está bien, bien rojo el niño en su rostro. Y tiene una edad gestacional de 42 semanas por capurro. Tiene una madre con preeclampsia leve, tiene el laboratorio, tiene leucocitos de normal y el hematocrito está a 70, mira, está elevado. ¿Ah? Recuerda que el hematocrito en los recién nacidos tiene que ser hasta 65%, pero ese es en sangre venosa, sangre periférica, ¿no? Sangre central. Y la glucosa está, bueno, normal, ¿no? Recuerda que hipoglicemia, cuando hicimos la clase de hipoglicemia, lo consideran menor de 50, otro lo consideran menor de 47 y otro menor de 45, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces un paciente, mira, te lo voy a resaltar, ¿ah? Te voy a resaltar algunos de los factores de riesgo, te voy a ir adelantando. Mira, este es un recién nacido, ¿ya? Está hipoactivo, ¿no? Hasta ahí podrías pensar que puede ser sepsis, hipoglicemia, ¿no? Porque también tiene polisnea, ¿no? Pero mira, acá dicen pletórico, está rojo, ¿ya? Está rubicundo. Tiene una edad gestacional de 42 semanas por capurro. Eso quiere decir que es un niño, un recién nacido postmaduro, ¿no? Es un niño posttérmino, ¿sí? Mira, tienen un factor de riesgo, la madre es preclántica. Acá hay un cuadro de hipoxia probablemente, ¿no? Y mira, el hematocrito te están soplando, 70%. Entonces, si el hematocrito está elevado, ¿eso cómo se llama? Poliglobulia, policitemia. Y tú tranquilamente pudiste haber marcado policitemia, ¿ya? Entonces, mira cómo está el niño, pletórico, rubicundo, aspecto rubicon, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante un cuadro de policitemia, que es la clave de esta pregunta por los pequeños datos que te he dado, mira, vamos resaltando los más importantes o los que deberías saber, ¿ya? Cuando el hematocrito central o venoso, o sea, sangre venosa, no, aquí no importa el valor capilar, porque muchas veces en diferentes puestos de salud sacan la sangre capilar al niño, ¿sí o no? Pero si es que el hematocrito te sale alto, hay un margen de error, entonces es mejor pedir la sangre venosa, que tiene que ser mayor o igual de 65, el paciente tiene 70, entonces un punto a favor para yo decir policitemia, ¿no? Mira, el hematocrito capilar no sirve, ¿ya? Lo que va a servir es el hematocrito central, sangre venosa. Entonces, ¿qué factores de riesgo pueden estar asociados ahí? Por ejemplo, mira, ve, la insuficiencia placentaria. ¿En qué pacientes? En los pacientes postérmino. ¿Tiene cuántas semanas? 42 semanas. Entonces, un paciente postmaduro, posttérmino, en donde la eritropoyesis fetal está aumentada por una insuficiencia placentaria. Ya el paciente puede tener también RCU, retardo de crecimiento también puede haber tenido, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, si es que yo retraso mucho la ligadura del cordón, ¿no? En este caso, la ligadura del cordón de forma tardía también es un factor de riesgo porque sobretransfundo de forma placentaria, en este caso, por así decirlo, eh, los glóbulos rojos, ¿no? Puede generar policitemia, transfusión materno-fetal o transfusión fetal-fetal. ¿Qué más? La policitemia también puede estar dado por otras condiciones. Por ejemplo, si es que la mamá, ¿ya? Si la mamá es diabética, la eritropoyesis también está aumentada, entonces mayor riesgo de que los eritrocitos aumenten y formen policitemia, ¿sí? El recién nacido con hiperplasia adrenal, ¿no? Síndrome de Down, por ejemplo. Ahora, este cuadro clínico dice que la paciente es preclántica, ¿no? Entonces son pacientes que, si tienen preeclampsia, es probablemente que estos pacientes tengan
un cuadro de eritropoyesis aumentada también, ¿no? Por la insuficiencia placentaria que puedan tener o la hipoxia, ¿no? Entonces, la mayoría de que estos pacientes pueden hacer asintomáticos, pero pueden estar letárgicos, pueden estar hipoactivos, ¿no? Pueden estar incluso taquicnéicos, polinéicos, pero aquí lo que yo debería agregar puede ver la pletora, ¿no? La plétora, el niño está pletórico, puede estar rubicundo. Eso es lo que más va a llamar la atención de estos pacientes, ¿no? Entonces el tratamiento es que si es que el paciente tiene una policitemia, yo tengo que hacerle una exsanguinotransfusión, pregunta de examen, ya por la vía umbilical, hasta que yo consiga un hematocrito bajarlo hasta 50, algunos dicen hasta 55, ¿no? Entonces ya sé la clave de esta pregunta, ¿no? Entonces, para que refresques más tu policitemia neonatal, acuérdate que es cuando es mayor o igual a 65, ¿no? Que eso vendría a ser, ¿cuánto hemoglobina? 22. Algunos consideran 20 gramos por decilitro, ¿ya? Esta incidencia aumenta en productos grandes o pequeños, ¿no? En pacientes postmaduros o en pacientes que tienen diabetes mellitus o gestacional. Por ejemplo, en este caso te pusieron preeclampsia, ¿no? Te pudieron haber puesto diabetes, un gestante con antecedente de diabetes, la mamá en este caso, ¿no? O hipoxia fetal aguda o crónica por la preeclampsia muchas veces, ya eso hay que tener en cuenta. Entonces, el niño, ojo, nace rubicundo, de forma leve o marcada sobre la difusión periférica, ¿ya? El lleno capilar puede estar lento también. Entonces, lo más importante de este cuadro clínico, te lo vuelvo a resaltar, es la rubicundez, ¿ya? Es la rubicundez, lo pletórico, la forma pletórica, la parte facial, o sea, el rostro, mira cómo está, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? El hematocrito central, si está más de 65, yo ya hago el diagnóstico, bueno, en este caso en la parte periférica, parte central, la parte venosa, ¿ya chicos? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Listo. Entonces aquí te dejo otras formas clínicas de que pueden observarse la policitemia, ¿no? Por ejemplo, en el sistema nervioso central, el paciente está letárgico, hipoactivo, ¿no? Puede estar irritable, ¿no? Puede hasta convulsionar incluso, ¿ya? En la parte respiratoria, el paciente puede estar polinéico, taquicnéico, puede haber dificultad respiratoria, etcétera, ¿no? Puede afectar la parte del corazón, puede haber taquicardia, cianosis, cardiomegalia, puede tener soplo, mira, toda la clínica se puede presentar. Puede tener hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, ¿ya? Puede haber oliguria, proteinuria, ¿no? Puede haber enterocolitis necrotizante, etc. De forma dermatológica, el paciente tiene plétora. Esto es lo que más llama la atención, te lo vuelvo a repetir. Y el retardo del llenado capilar, que es más de 2 segundos, incluso más de 3 segundos, ¿no? Aquí puedes ver, ¿no? Las causas relacionadas a hipoxia, te lo vuelvo a repetir, ¿no? Te lo vuelvo a repetir, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, el antecedente en la que la mamá es diabética, ¿sí? Si la mamá es diabética, es uno de los factores de riesgo para poder hacer policitemia. No quiere decir que mamá de diabética va a ser policitemia, sino que el factor de riesgo, ya, es uno de los detalles. Cuadros placentarios, ya te dije, insuficiencias placentarias muchas veces, la preeclampsia, la hipertensión inducida por la gestación, preeclampsia, como el caso que nos ponen, preeclámptica, ¿no? Preeclampsia, ¿ya? ¿Qué más? En la parte del niño, ¿no? El niño muchas veces, cuando hay un retardo de la ligadura del cordón, también te lo hubieran puesto, o cuando los recién nacidos son postérmino, mira, 42 semanas. Recuerda que postérmino es cuando es mayor o igual a 42 semanas, ¿sí? Pregunta de examen, chicos, para recordar, niños a término, ¿no? O chibolos a término de 37 a 41 semanas, ¿sí? 41 semanas, ¿sí? A término, ¿ya? Y si es postérmino, es, en este caso, mayor o igual de 42 semanas, en este caso. ¿Ya, chicos? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, vamos viendo que cuando hay un cuadro de policitemia neonatal y el chibolo tiene un hematocrito mayor de 65, este pata tiene más de 65, ¿no? Tiene 70. Y tiene clínica,
está pletórico, hipoactivo, polinéico, etcétera, ¿no? Y tengo que ver que este hematocrito sea de la arteria, perdón, de la vena, ¿no? ¿Sí? Que sea central. Entonces, si es que está mayor de 70 o mayor o igual de 70, yo tengo que hacerle un recambio parcial sanguíneo, ¿no? O sea, tengo que hacerle una sanguíneo transfusión de emergencia, ¿no? Pero si el paciente me viene asintomático, ¿no? Y me sale entre 65, 69 o 65 y 70, no tiene síntomas, todo lo contrario, yo lo observo y lo hago su control cada 6 horas. Entonces, este algoritmo te va a ayudar qué es lo que puedes hacer en diferentes situaciones. Ya lo puedes realizar con mayor calma. Entonces, acuérdate, ¿no? Policitemia, o también llamado poliglobulia, donde hay mayor concentración de eritrocitos, ¿no? De eritrocitos, glóbulos rojos con respecto al plasma. Pregunta examen que ya lo revisamos, ¿cuál es la situación en la cual el paciente te puede generar ictericia, ¿no? O hiperbilirrubinemia, ictericia de predominio de bilirrubina indirecta, ¿no? Con reticulocitos normal, es el cuadro de policitemia. Ya le explicamos por qué en los anteriores videos que lo vimos en algún momento. Listo. Vamos avanzando, chicos. ¿Ya? Vamos avanzando. Listo, acá tenemos otra pregunta. Dice, mujer con posmenopausia acude a consulta porque presenta sangrado vaginal en regular cantidad de 2 días de evolución. ¿Cuál es la conducta a seguir con el diagnóstico oportuno? Listo, chicos. Mírenme. Aquí vamos a revisar bastantes datitos, ¿ya? Cuando yo tengo una mujer posmenopáusica, ¿ya? Probablemente la señora, en este caso, esté de los 60 años para arriba, en promedio, ¿no? Ya pasó la etapa de la menopausia, de la perimenopausia, incluso de la premenopausia. Con el premenopausia hablamos menos de 45, ¿no? O sea, de 40 a 45. ¿No? Menopausia va a estar entre 45 y 50, perimenopausia va a estar por ahí, ¿no? 50, 55, como puede ver en la imagen. Entonces, cuando estás en el cuadro de la menopausia o de la perimenopausia, el paciente tiene síntomas climatéricos, atrofia vaginal, atrofia de piel, sintomatología urogenital. Cuando ya estás en la posmenopausia puede haber osteoporosis, enfermedad cardiovascular, enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como ves acá en la imagen. Pero ¿qué es lo que quiero que tú sepas al ubicarte en posmenopausia? O sea, probablemente este paciente tenga sus 60 años a más, ¿no? Lo más probable, ¿sí? O sus 55 años a más. Entonces, cuando una paciente posmenopáusica de 55 o de 60 años para arriba presente un sangrado, ¿ya? Una metrorragia o una menorragia, que son términos que ya no deberían usarse, pero muchas veces en las preguntas se ve, ¿ya? O tengo un sangrado, este, sangrado uterino normal, que sería lo correcto, ¿ya? Incluso dicen como agua de lavar carne, por acá creo que está, sí, acá está, agua de lavar carne, un sangrado uterino normal, cuando presenta una paciente con esas características de ser posmenopáusica, 65 años, ¿no? Está en toda la posmenopausia, ¿no? Y tiene sangrado uterino normal, sangrado vaginal regular de cantidad de 2 días de evolución, que es anormal, pues, ¿no? Porque es una paciente posmenopáusica, ya no debería sangrar. Lo primero que deberíamos pensar es en una hiperplasia glandular, ¿no? Y a la cabeza deberíamos pensar en una patología de endometrio, ¿ya? Recuerda que la patología de endometrio se considera que es una de las causas más frecuentes de neoplasias ginecológicas en el mundo, seguido después de mama, ¿no? Seguida después de mama viene el endometrio, ¿no? De hecho, que también está metido por ahí la de cervix, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, podríamos pensar en un cuadro de adenocarcinoma de endometrio, ¿no? En este caso, endometroide, que es el más frecuente. Y como hay un cuadro de hiperplasia, probablemente lo que yo debería hacer, ¿no? O la conducta más oportuna de hacerlo es hacerle una biopsia, ¿no? Ambulatoria. Pero yo no voy a hacer cualquier biopsia, tengo que hacer una biopsia por aspiración, una biopsia por ameo, ¿sí? Para sacarle una muestra de endometrio. Y hacer su manejo respectivo, ¿no? Entonces, mira, a ver, cuando es un cuadro de posmenopausia, pienso en una patología maligna de cáncer de endometrio, ¿no? Suena feo, pero así podría ser, ¿ya? Pero si es que yo tengo un cuadro de premenopausia que me pudieron haber puesto, podría haber pensado en una hiperplasia,
¿no? Una hiperplasia benigna de endometrio, una hiperplasia de endometrio, ¿no? En pacientes premenopáusicas. Igual también se hace una biopsia. El gol estándar es hacer una biopsia, pues, ¿no? De hecho, que puede hacer una ecografía transvaginal, ¿no? Si la ecografía transvaginal me dice que el endometrio tiene un grosor mayor de 5 milímetros, me hace sospechar, ¿no? Pero acá me preguntan cuál es la conducta a seguir para un diagnóstico oportuno, o sea, el gol estándar, el oro, ¿no? El gol oro, por así decirlo, ¿no? O la prueba oro, es la biopsia, pues, ¿no? De endometrio por aspiración, que vendría a ser la clave de esta pregunta. Entonces, cuando yo hago una biopsia endometrial, tengo que recordar que se realiza con más frecuencia en el cáncer de endometrio, que es en este caso, ya probablemente por hiperplasia endometrial, ¿ya? Sobre todo en mujeres postmenopáusicas. ¿Ya? Ahora, ojo, este detalle de la biopsia con aspiración se tiene que tomar con pinzas, ¿no? Porque hay otros criterios que también hay que tener en cuenta, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace al endometrio, a nivel del endometrio, ¿no? Se inserta un catéter, como puedes observar ahí, a través del útero, a través de la vagina, ¿no? Se ingresa y de forma ambulatoria, ¿no? Se extraen ciertas células del revestimiento del endometrio y se examina a microscopio, pues, ¿no? Si hay células malignas, ya pues estaría cantado ahí el diagnóstico, ¿no? Ahora, dentro de los factores de riesgo, aparte de ser postmenopáusica, ojo, esto sí o pregunta examen múltiples veces, ¿saben? Se van a topar por ahí, es que la paciente haya estado expuesto a estrógenos, exógenos por larga data. Paciente que ha consumido anticonceptivos o ha estado con anticonceptivos de estrógenos de forma exógena por largo tiempo también, ¿no? O que haya tenido una terapia hormonal de estrógenos también, ¿no? Por ejemplo, un antiestrogénico, el tamoxifeno también. Riesgo genético, pregunta de examen, síndrome de Lynch, síndrome donde causa una patología de cáncer de colon recto, colorectal, síndrome de Lynch, de factor genético. ¿Cuál es el cáncer asociado? En este caso, el tipo de cáncer de colon recto es el cáncer de endometrio, ¿no? Paciente obesa, ¿no? Paciente con edad avanzada, diabetes mellitus, hipertensión arterial, estos factores de riesgo fueron preguntados, ¿no? Pausa tardía. Mira, todo, todo lo que haga que haya mayor exposición a los estrógenos durante la vida de la mujer va a predisponer a que el endometrio se pueda generar una hiperplasia, incluso se puede generar células malignas y se puede engrosar el endometrio. Mira, si yo tengo la situación en la cual la menopausia es tardía, o sea, la menopausia debería ser a los 50 años, ponle, ¿no? Y mi menopausia empezó recién todavía a los 60. Estuvo 10 años más expuesta a los estrógenos. Y los estrógenos generan crecimiento del endometrio, generan hiperplasia, ¿no? Y eso consigo a que la progesterona esté bajo, ¿no? No haya quien lo compense. Si los estrógenos están altos y la progesterona no, eso genera hiperplasia de endometrio, ¿no? Si la paciente tiene ovario poliquístico, también nunca ovuló, entonces los estrógenos probablemente estén ahí afectando. La nuliparidad, la infertilidad. Si una mujer nunca ha salido embarazada en su vida, ha estado expuesta a los estrógenos por bastante tiempo. Recuerda que cuando uno sale embarazada, ¿no? Los estrógenos bajan. Entonces la exposición a estrógenos por un tiempo, aunque sea por uno, dos, tres embarazos que haya tenido, protege a que el endometrio no pueda generar hiperplasia, menos exposición de estrógeno durante su vida, ¿no? Es igual que los ovarios, ¿no? Salir embarazada o no tener nuliparidad es un factor protector para cáncer de ovarios, ¿no? Es como que los ovarios reposan por un momento, ¿ya? La historia de esterilidad, lo mismo, pues no, infertilidad. Menarquía temprana, recuerda que si es que la paciente tuvo su primera menstruación, no lo sé, a los 8 años, 9 años o 7 años, ya ponle, ya exagerando, entonces mayor tiempo va a estar expuesto a los estrógenos durante su vida reproductiva, ¿no? Y si tiene antecedente de cáncer de mama también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, mírame, acuérdate, la monja, ¿no? La monja gorda, o sea, es obesa, la monja gorda, obesa, es para que te acuerdes de los factores de riesgo. La monja es obesa, ¿no? Es añosa, ¿sí? Es gorda, añosa, probablemente tiene edad avanzada, ¿no? Es añosa, ¿sí? Es gorda, probablemente tenga su diabetes por ahí metida y sea hipertensa, ¿no?
Son factores de riesgo que hay que considerar. Siempre esta imagen de la monja te lo ponen por ahí, ¿no? Una monja gorda. Recuerda que cuando tú eres gordo, o gorda en este caso, bueno, obesa, hay mayor andrógenos, ¿no? Y esos andrógenos se terminan formando, esos andrógenos del tejido adiposo se terminan formando en estrógenos, ¿no? Entonces, mayor exposición a estrógenos, ¿sí? Todo lo que sea estrógenos aquí, todo lo que te eleve los estrógenos te predispone a que puedas tener una hiperplasia de endometrio y eso te puede llevar a sangrados uterinos anormales. Si es que estás en la menopausia, podría sospechar la primera causa, cáncer de endometrio, ¿no? Sí, o una patología maligna de endometrio. Otro, por ejemplo, otros factores que podrían reducir en este caso, por ejemplo, es el uso del DIU, del dispositivo intrauterino pero de cobre, ¿no? Puede ser un factor protector ante el riesgo de cáncer de cuello uterino en sus diferentes tipos histológicos y del endometrio también. Y otro que podría protegerte también del cáncer de endometrio es los anticonceptivos hormonales pero combinados, o sea que tenga estrógenos y progesterona, porque si tiene solamente estrógeno ahí sí es un factor de riesgo, ¿no? Y te pueden proteger contra cáncer de endometrio y ovario, ¿ya? Acuérdate, esto fue pregunta examen. Es de conceptivos orales combinado, la O de ovario, ¿sí? Y la C lo puedes transformar en una E, que es de endometrio, ¿ya? Eso también puedes acordar. Listo, entonces acuérdate de la monja gorda, obesa, ¿no? Diabética, etcétera, ¿sí? Entonces, mira, a ver, cuando hay un cuadro de hiperestrogenismo, puede haber factor de riesgo de cáncer de endometrio, hiperplasia endometrio, que es la benigna, pólipo de endometrio, mioma uterino, endometriosis, síndrome de tensión premenstrual y mastopatía fibroquística también es un factor de riesgo. Chicos, aquí te dejo para que tú puedas ya leerlo con mayor calma, algunos datos de cáncer de endometrio, ¿no? Ciertos datos epidemiológicos, ¿no? Ciertas partes definitorias por ahí, la parte clínica, ¿no? Una parte teológica, los diagnósticos, ¿no? Los tipos histológicos, por ejemplo, si te preguntan cuál es el más frecuente, es el adenocarcinoma endometrioide, 75%, ¿ya? Ciertos factores imagenológicos, ¿no? Y tratamientos, ¿no? Eso va a depender del grado. Por ejemplo, de la FIGO, ¿no? Bueno, acá es del 2009. La FIGO, por ejemplo, lo que tienes que acordar es esto, mira, si es 1A, el tumor invade endometrio, nada más, menos del 50%. Si es 1B, más del 50% del miometrio. Si es 2, ya abarca cervix, ya no coge solamente miometrio, sino coge cuello uterino. Si es 3A, agarra la serosa uterina y los anexos, ¿no? Si es 3, ¿no? Y parametrios, ¿no? Linfáticos pélvicos, pero si es 4 ya coge, ya hace metástasis, ¿no? A la vejiga, a la mucosa rectal, ¿sí? Más que todo eso. Entonces aquí más o menos igualmente, ¿no? Igualmente acá también te dejo otros datos que lo puedes leer ya con más calma, este, sobre cáncer de endometrio, ¿no? La definición, acuérdate que el adenocarcinoma endometrioide es el más frecuente, ¿ya? Ciertos factores de riesgo, mira, la menopausia tardía, la nulliparidad, ya te lo dije, ya te expliqué por qué, ¿no? Entonces, es la neoplasia más frecuente a nivel mundial, la segunda, después de mama, ¿no? La clasificación, el tipo 1, el tipo 2, el sangrado vaginal anormal, 75% de mujeres postmenopáusicas, como te dije en este caso, y las pruebas que se puede hacer, ¿no? Recuerda que la biopsia puede ser, es igual estándar, ¿no? La biopsia endometrial, en este caso, por aspiración, ¿ya? Se hace con una cánula de pipele, ¿ya? Se puede hacer. Listo. Y bueno, aquí los estadios, solamente para que te acuerdes que el estadio 1 está limitado al endometrio, ¿no? Está limitado solamente al endometrio. Pero cuando es estadio 2 está limitado al cervix. Cuando es estadio 3 ya puede coger vagina, serosas, ¿no? Incluso los anexos, ¿no? Los anexos, ovarios, trompas, ¿no? Y 4 ya puede invadir otros órganos, pues, ¿no? Vejiga, recto, etcétera. Ya más o menos de esa diferenciación. Entonces, ojo, cuando hablamos de cáncer de endometrio, ¿no? Puede haber múltiples tratamientos como histerectomía, más salpingo o forectomía, ¿no? Estos, si te ponen un caso clínico de cáncer de endometrio y te preguntan el tratamiento, ya lo más probable es que tú marques histerectomía con salpingo o forectomía, ¿no? Incluso algunos ponen ahí con apendicectomía, ¿no?
Pero estos dos serían la clave, porque el más frecuente, lo más frecuente es el tipo 1, 1A o 1B, ¿no? La clínica, el paciente viene con sangrado uterino, ya habías visto, ¿no? Sí. Sangrado, lavado de carne, mujer posmenopáusica, incluso puede tener dolor pélvico. Ojo, pregunta de examen, el paciente cuando tiene una ecografía y el grosor del endometrio es más de 5 milímetros, podría hacerse una sospecha, ¿no? Ojo, puede ser posmenopáusica. Yo le hago la biopsia endometrial para salir de la duda, ¿ya chicos? El más frecuente, acuérdense, es el tipo 1, ya, del cáncer de endometrio. Ahí puedes verlo, ¿no? El tipo 1. ¿Qué es lo que preguntaron, por ejemplo, en algunas preguntas que hicieron? El más frecuente, ¿no? ¿Cuál es? El tipo 1 de cáncer endometrial en la clasificación. ¿Cuál es el tipo? El adenocarcinoma endometrioide o endometrial bien diferenciado, ¿ya? Por ejemplo, es por exceso de estrógeno. En cambio, el otro no está relacionado con el exceso de estrógeno. Y ahí puedes ver algunas diferencias que lo puedes revisar con mayor calma, ¿ya? Igualmente acá, tipo 1, tipo 2, algunas diferencias que tienes que saberlo, ¿ya? Y ya lo puedes leer con mayor calma, este, si le pones pausa al video, ¿no? ¿Qué fue que también lo que preguntaron, según el grado de FIGO, ¿no? Si es que hay un tumor sólido, bien diferenciado, menos del 5%, moderadamente diferenciado, pregunta examen, 50%, ¿no? A un poquito menos. Pero si es que ya es poco diferenciado, tiene que ser mayor del 50% el tumor sólido. Listo. Entonces, mírame, ante un caso, ante un caso de un paciente que tenga hemorragia uterina normal o sangrado uterino normal, como quieras llamarlo, yo le hago el examen ginecológico, ¿no? Su ecografía transvaginal, y si en el endometrio me sale 5 milímetros, yo le hago la biopsia de endometrio, ¿no? Ojo, este punto de corte de 5, algunas literaturas consideran que puede darle chance todavía. Sí. Algunos pueden darle chance incluso hasta 12, ¿no? Hay estudios que han salido, pero no. Hay estudios, es por menopausia incluso pueden darle chance. Pero para el motivo de examen endometrio, mayor de 5, biopsia endometrio, ¿no? Si sale positivo, ya, pues no su tratamiento. Pero si sale negativo, le hago sus controles, ¿no? Si la clínica persiste o la sospecha es elevada, le vuelvo a hacer la histeroscopía con biopsia dirigida, pero le grabo, ¿no? Pero si es menos de 5, solamente le hago su control clínico, ¿no? Cada 6 meses, cada año, ¿ya? Ojo, chicos, la tendencia hoy en día es hacer un chequeo, en este caso las mujeres posmenopáusicas, su Papa Nicolau, aquí lo voy a escribir, ¿no? Su Papa Nicolau, ¿sí? Este, su mamografía, ¿no? Su mamografía, su ecografía también, ¿no? Su eco TV para ver problemas de ovarios y de endometrio, ¿sí? ¿Qué más? Para más que todo es hacer el despistaje, ¿no? O el descarte de estos cánceres, ¿no? Por ejemplo, el Papa Nicolau ayudaría a hacer el descarte de cáncer de ovario, perdón, cáncer de útero, ¿no? La mamografía, cáncer de mama, el loco TV para hacer descarte de cáncer de ovarios y endometrio. En sí no es descarte, ¿no? Sino que te ayudaría a, a pensar en esa sospecha clínica, ¿no? Porque no existe despistaje de cáncer de endometrio, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, matarías cuatro tipos de malignidades, ¿no? Cervix, mama, ovarios y endometrio, ¿no? Y por ahí, si es que sospechas en cáncer del colon, se los pide su tébeno, ¿no? Su tébeno. Su tébeno, eso es en sangre. Y si sospechas en una metástasis, ¿no? Pulmonar, puedes pedir su radiografía pulmonar. Entonces, una paciente, por ejemplo, que quiere hacer un chequeo, de forma general se le puede pedir de estos exámenes, ¿no? Si es que para su tranquilidad de ella quizás, ¿no? Viene una paciente en la edad menopáusica, posmenopáusica, se puede hacer esos exámenes, ¿no? De hecho, que hay hasta cierta edad, pues, ¿no? Hasta cierta edad se pide el Papa Nicolau, hasta cierta edad se debe pedir la mamografía. Y eso también tienes que saberlo. Y bueno, por ejemplo, si te preguntan cuál es el tratamiento del cáncer de endometrio cuando es un estadio primario, ¿no? Estadio 1, 1A, 1B, se hace la histerectomía con doble anestectomía, ¿no? Se sacan los anexos, ¿sí? Listo. Entonces, cuando hablamos de sangrado, porque mira, acá dice sangrado vaginal, regular cantidad de 2 días de evolución, ese es un sangrado uterino normal, ¿ya?
Te voy a dar algunos datos extras, porque ha sido pregunta de examen, ya, para ir terminando. Simplemente para que te des cuenta que ya no se habla de metrorragia, ¿no? De menorragia, de polimenorrea, esas cosas ya no se habla ya. Lo que tienes que saber tú que los límites normal de la frecuencia de un cuadro de menstruación, por ejemplo, ya saliendo del cuadro, saliendo de las hemorragias anormales, o yendo, perdón, a las hemorragias anormales, a los sangrados uterinos normales, es que, por ejemplo, el periodo de la menstruación debería durar de 24 a 38 días, ¿no? Prácticamente es como decir 31 más menos 7 días, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que debería durar. Si sale más de 38 es infrecuente. Si es más de 90 es ausente a menorrea, ¿no? Y si es menos de 24 es frecuente, ¿no? ¿Cuánto debería durar un periodo menstrual? 8 días. Si dura más, es un sangrado uterino normal prolongado, ¿no? De duración prolongada. ¿Cuánto debería menstruar? Pregunta examen, de 5 a 80 cc. ¿Ya? Si es menor de 5 cc, es escaso. Si es más de 80, es abundante. La regularidad, ¿ya? Tú vas a hablar de regular o irregular simplemente por el tan solo hecho de que si es que tiene de 25 a 41 años, ¿no? Y es menor de 7 días, menor o igual de 7 días, entre un periodo y el otro, hablaríamos que es un periodo regular, ¿no? Pero si es que tiene menor o igual a 9 días, en la edad de 16 a 24, 42 o 45, también es regular, ¿ya? Ahí hablaremos correctamente cuándo es regular y irregular el periodo, ¿no? Pero si, por ejemplo, tiene entre 25 y 41 años, entre un periodo y el otro periodo es mayor o igual a 8 días, la diferencia, entonces ahí tendríamos un periodo irregular, ¿no? Y depende, pues, ¿no? Si tiene más de 16 a 24, de 42 a 45, tiene que ser mayor o igual a 10, ahí hablaremos de irregular. Las terminologías han cambiado, ¿ya, chicos? Ya no se habla de polimenorrea, metrorragia, ahí, ¿no? Pero para motivo de examen quizás les ponga, hasta el día de hoy lo siguen preguntando. Y para casos de sangrado uterino normal tenemos el PAL-COEI, ¿no? Que es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, PAL, los pólipos, adenomiosis, leiomioma. El más frecuente es un mucoso. M de malignidad o hiperplasia. Esas son las causas estructurales. Y las causas no estructurales, acá lo pongo, las causas no estructurales, por ejemplo, están coagulopatías, ovulación disfuncional, endometrial, iatrogénico y no clasificado, ¿no? De lo que tienes que sí saber sí o sí, que a veces preguntan, es la siguiente, ¿no? Es, por ejemplo, de los miomas, ¿no? Los miomas, por ejemplo, los mucosos. ¿Cómo clasificarlos, no? Cuando hablamos de una clasificación 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Ahí tienes que leerlo ya por calma, ¿no? Con calma. Por ejemplo, el 0 es un pedunculado, ¿no? Como un pedúnculo. El 1, por ejemplo, es intracavitario o intramural menor del 50%, pero cuando se mete más del 50% ya es un 2. Y así sucesivamente puedes ir descartando y o viendo, ¿no? Si es que está metido todo en la parte mural, intramural, ¿no? Si es que está en contacto con el endometrio, ¿no? O 100% intramural, sería el 3. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el 5 vendría a ser un caso donde hay un subseroso mayor de 50% intramural. Entonces ya puedes ir viendo la clasificación, ¿no? Puedes ir viéndolo por partes. Acá ya lo puedes revisar con calma. Listo, entonces, mira, a ver, acuérdate, pólipos, adenomiosis, leishmanioma, malignidad, coagulopatía, disfunción ovárica, ovulatoria, perdón, iatrogénica y no clasificable. Ya, PAL-COEIN, ya, la PAL de palma y COEIN de moneda, para que te acuerdes la mnemotecnia. Listo, entonces cuando tenemos sangrados uterinos anormales, me lleva o me esfuerza de que yo te explique algo sobre chovo hipovolémico por sangrados ginecológicos. Mira, ya vamos a terminar, chicos, ya vamos terminando. Falta algo corto nada más. Mira, cuando la gestante, o bueno, perdón, cuando la mujer te diga que hay una toalla sanitaria manchada, así manchada con estas características, el volumen más o menos es 30 cc. Pero si te dice, ¿sabes qué? Mira, empapo toda la toalla, está recontra empapada, probablemente 100 cc. ¿Sí? Tú calculas más o menos cuánto ha perdido. Si es que una gasa de 10 por 10 empapa es de 60 milímetros. Si es que un pañal, ¿no? Se mancha todo completamente, más o menos 250, ¿sí? Si hay una compresa de gasa de 45 por 45, 350. Si una riñonera se llena, es 500 cc más o menos.
¿no? Si es que, por ejemplo, hay derrame de sangre en el piso de 100 centímetros de diámetro alrededor, es 1000 cc. Y si es que, por ejemplo, hay una hemorragia postparto solamente en la cama, es de 1500. Pero si es que esa hemorragia se desparramó por todo el suelo, es de 2 litros, casi que ha perdido la paciente. Entonces te da una idea, ¿no? Al menos acuérdate de estos dos, ¿sí? Porque lo que más se pregunta es cuánto mojó de la toalla, ¿no? Si lo empapó o solamente lo manchó, ¿sí? Más o menos un volumen aproximado. Entonces, ante un cuadro de una hemorragia o de un shock hipovolémico ginecostétrico, lo que tienes que pensar es que probablemente disminuye el volumen sanguíneo, hay una hipoxia tisular, hay una disminución del retorno venoso, una vasoconstricción periférica, una insuficiencia circulatoria o un descenso de la presión. Cuando hay un cuadro de shock hipovolémico, pregunta de examen, dentro de los mecanismos compensatorios, ¿cuál es el primero en aparecer? La taquicardia, ¿no? Luego puede haber el aumento de la resistencia vascular, el aumento de la fuerza, ¿no? Pero la taquicardia es lo que han preguntado, ya es lo primero que tiene que activarse. Entonces, ¿qué fue otra pregunta de examen también? Ya chicos, estoy terminando. Fue otra pregunta de examen. Ante un paciente ya que tiene, por ejemplo, palidez, frialdad, ¿no? Su presión arterial, por ejemplo, está en 95, perdón, su pulso está en 95, ¿no? Su presión arterial puede estar entre 80 y 90, ¿no? Está ansioso, está agitado, ¿no? El paciente. Nos preguntaron, ¿qué tipo de shock hipovolémico está presentando? Ya, es un shock hipovolémico leve. ¿Y cuánto fue la pérdida del volumen? Más o menos de 1001 a 1500, ¿sí? Si es que el paciente tiene todo lo contrario, ¿no? Si es que el paciente está pálido, sudoroso, frío, está taquicárdico, ¿no? Recuerda que muchas veces en ginecostetricia ya se habla de taquicardia a partir de 90, ¿no? Pero si es que tiene 120, ya tiene más de 100, está hipotenso de forma supina, está agitado, probablemente ya ha perdido más de 1500, ¿no? Hasta 2000. Y así sucesivamente tú puedes clasificarlo. Lo que preguntaron fue esto, ¿no? Fue este caso. Sí, en el último ENAN que vino preguntaron este caso y lo vamos a revisar seguro con más detalle, ¿no? Preguntaban, ¿no? La paciente está agitado, ¿no? Está pálido, está frío, su pulso de 95, por ahí más o menos, ¿no? Está una presión sistólica de entre 90 a 80, ¿no? ¿Cuál es el grado de choque? Leve, ¿no? ¿Va a requerir cristaloides? Sí, lo más probable es que sí. El sangrado es de 1001 a 1500. Ya, fue el caso leve lo que preguntaron. Listo, acá también puedes verlo también, parámetro de shock hipovolémico, de otra forma, ¿no? Recuerda que el reemplazo es con cristaloides, con cloruro de sodio, ¿no? Y muchas veces puede necesitar paquetes globulares cuando es una clase 3 a 4, ¿no? Ojo, pregunta de examen, chicos, ya, con esto terminamos. Ya, chicos, pregunta de examen. Ante un cuadro de shock hipovolémico, ¿qué clave se activa? La clave roja, ¿ya? Acuérdate. Ojo, ojo, clave roja, acuérdate, clave roja, tu mente tiene que venir sangrado, ¿no? Entonces, hemorragias, ¿sí? Hemorragias. Si me dicen clave azul, ¿no? En ginecología azul, acuérdate de preeclampsias, trastornos hipertensivos, ¿no? Hemorragias acá. Si te dicen clave amarilla, acuérdate, amarilla tiene que ver con procesos infecciosos, ¿no? Con procesos sépticos, infecciones obstétricas o ginecobstétricas, ¿ya? Entonces fue pregunta examen. La clave roja se activa en qué situaciones? Ante situaciones de hipovolemia ginecobstétricas o ante situaciones de hemorragias ginecostétricas, ¿no? Esa fue la pregunta que hicieron en el ENAN, el último ENAN que vino, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ya para ir terminando, si el paciente ha hinchado hipovolémico, ginecostétrico, mira todo lo que tendría que hacer la enfermera, lo que tendría que hacer la obstetriz, el laboratorista, las funciones, el técnico de enfermería, el médico, ¿no? Para que tengas una idea, por ejemplo, la enfermera tiene que colocarle 2 vías, de hecho, del catéter número 18, ¿no? Tiene que chorrearla con 500 a chorro de cloruro. Recuerda que para aumentar volumen necesito cristaloide, necesito cloruro, ¿no? Si es que es puérpera, ¿no? Le pongo 30 unidades de oxitocina, o sea, 3 ampollas, ¿no? En el segundo frasco, ¿ya? Con cloruro de sodio, 60 gotas, ¿sí? Si necesito oxígeno, le coloco 3 litros por minuto, le pongo de deposición de cubo lateral izquierdo para aumentar la flujo de sangre, ¿no? Lo abrigo si está hipotérmica, controlo diuresis, etc.
¿Ya, chicos? Entonces, ahí, esto de manejo de choy polémico ya tú lo puedes leer con mayor calma. La función de cada paciente, de cada personal, ¿no? Del médico, del obstetriz, de la enfermera y del laboratorista. Listo. Así como hay clave roja, hay clave azul para preeclampsia, ¿no? Y lo que tiene que llamarte la atención acá, que en preeclampsia, ¿ya? En preeclampsia o eclampsia, ya lo que se usa es el sulfato de magnesio. 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20%, diluidos en cuatro en un frasco de cloruro. Lo pasas a 400 a chorro, luego a 30 gotas. Ya, pregunta de examen. Puedes ver y leer con calma cuál es la función del médico, de la obstetriz, de la enfermera, del laboratorista, del técnico de enfermería, ¿no? Recuerda que son 5 funcionarios, en este caso, tanto en todas las claves. Y lo que fue pregunta de examen, para terminar, chicos, cuando yo doy sulfato de magnesio, ¿ya? Cuando yo doy sulfato de magnesio, ¿cuáles son los síntomas tóxicos? Acuérdate de BUR. BUR es cuando tú abosteces, ¿no? ¿Sí? Entonces, BUR, por ejemplo, cuando baja la presión arterial, cuando baja el gasto urinario, cuando baja la frecuencia respiratoria y cuando bajan los reflejos o cuando hay ausencia de los reflejos, en este caso, por ejemplo, patelar, alquileano, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, todo disminuye, todo decrece, ¿no? Entonces, el sulfato de magnesio, ojo, es para el tratamiento de eclampsia o para la profilaxis de preeclampsias severas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estos se van a inyectar de forma intramuscular muchas veces o intravenosa. Si lo goteas o lo chorreas, no es intravenosa, ¿no? Forma intravenosa. Pero también podría darle intramuscular si es que no puedes conseguir una vía a la mano, ¿no? Entonces, si es que yo tengo eso de ahí, tengo que ver los grados de toxicidad, ¿no? En este caso. Pregunta de examen. Si yo lo intoxico y el paciente empieza a tener disminución del gasto urinario, disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia respiratoria, tiene a tener hiporreflexos, o sea, disminución de los reflejos, ¿no? ¿Cuál es el antídoto del sulfato de magnesio? Gluconato de calcio, ¿no? 10 mililitros al 10%, ¿ya? Que tiene que pasarse en 10 minutos aproximadamente. El gluconato de calcio, acuérdate, pregunta de examen, te repito, es el antídoto del sulfato de magnesio. Listo, y acá clave amarilla, no te olvides, amarillo es para manejos sépticos ginecostéticos. Aquí también puedes leerlo con calma, qué antibióticos se usan, ¿no? Por ejemplo, se puede usar ceftriaxona, clindamicina, ampicilina, o se puede usar ampicilina, ¿no? Gentamicina, sí, clorafenicol, por ejemplo, ¿no? Son medicamentos que se podrían usar en la clave amarilla. Entonces acuérdate, clave amarilla, clave azul y clave roja. Clave roja para hemorragias, clave azul para preeclampsia, trastornos hipertensivos, eclampsia, preeclampsia, y clave amarilla para situaciones de shock séptico, sepsis, ¿ya? Listo, chicos. Espero que hayan sido productivos esta clase. Y bueno, no se olviden de seguirnos en el canal de YouTube de Medichineando, compartirlo y dejar su comentario. Gracias.